Muy buenos días. En la clase de hoy, en lo que respecta a la materia de la entidad donde vivo, veremos el tema de lo que es la cultura de Chupícuaro, una de las civilizaciones más importantes dentro de nuestro estado de Guanajuato. Aparentemente, la cultura de Chupícuaro se desarrolló en un amplio territorio en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Colima, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Se estima que Chupícuaro facilitó la expansión hacia el norte de elementos mesoamericanos. Como ya todos sabemos, en la época prehispánica nuestro país estaba dividido en dos regiones, que es la región norte, que representaba Aridoamérica, y la región sur, Mesoamérica. Como podemos ver, sobre todo de esta cultura, en lo que respecta a nuestro estado Guanajuato, como podemos ver allí en, en lo que es el color rojo, donde principalmente se desarrolló esta cultura. Chupícuaro fue un asentamiento prehispánico. Chupícuaro es una zona arqueológica prehispánica localizada al norte de Mesoamérica, al occidente del altiplano central. Se encuentra en las lomas cercanas al río Lerma y su afluente en el río Coroneo o Tigre. Actualmente gran parte quedó cubierto por la presa Solís, a solo 7 kilómetros del municipio de Acámbaro, en el estado de Guanajuato. La palabra chupícuaro se deriva del lenguaje purépecha chupicua, que significa planta de género Hipomoea, que se usa para teñir de azul, o sea, colorear las cosas de color azul, y el término ro, lugar. Esto es que se puede traducir como lugar azul. En cierta forma, Chupícuaro en purépecha quiere decir lugar azul. Como podemos ver aquí, esta zona arqueológica prehispánica se localiza en la se localizó en la ribera, o sea, a orillas del río Lerma, en una zona entre las ciudades actuales de Acámbaro y Tarandacuao, en el estado de Guanajuato. Poco se conoce de la historia de este asentamiento, y si no es y no es sino hasta que después del año 1946, a raíz de la construcción de una presa, se realizaron las primeras exploraciones y descubrimientos de objetos de cerámicas y tumbas. Actualmente el lugar se encuentra debajo de las aguas de la presa Solís, aunque existen zonas a los alrededores que siguen siendo exploradas. Grupos nómadas chichimecas, guamares y huachichiles llegaron procedentes del actual estado de San Luis Potosí. De acuerdo con varios autores, se estima este asentamiento tuvo lugar entre los años 500 a.C. a 300 de después de Cristo. Los primeros habitantes de esta zona fueron cazadores y recolectores que vivían a lo largo del río y eventualmente desarrollaron conocimientos agrícolas.
Se establecieron en una aldea extendida y conformada por chozas, construidas sobre plataformas revestidas de piedra y con pisos de lodo. Cultivaban maíz, frijol, calabaza, aprovechando las márgenes del río Lerma y sus afluentes. Por la existencia de metales y molcajetes de piedra, se sabe que molían maíz y probablemente sembraron chile y tomates silvestres. También se sabe que practicaron la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres. Esta zona arqueológica es potencialmente una de las más extensas e importantes del país. Existen más de una decena de pirámides construidas en un basamento oval o en forma de óvalo. Solo una ha sido parcialmente explorada y encontraron diversos objetos de cerámica, pedernales y figurillas. El resto de las estructuras se encuentran sin explorar. Existen tumbas, altares y otros restos dispersos en una extensión estimada de 500 metros cuadrados. Es una lástima que zonas arqueológicas como esta estén abandonadas. Y coincido con esto. Ahora veremos algunas características de esta cultura. Como podemos ver, su gran característica es la vasta producción de cerámica, como podemos ver aquí de este lado y aquí también. La agricultura fue su principal medio de alimentación. El cereal preferido, obviamente, como muchos sabemos, era el maíz, que hasta la fecha lo seguimos consumiendo, mismo que se molía en metates para obtener harina. Ambas condiciones, la cerámica y la agricultura, constituyeron un claro ejemplo del paso del hombre nómada a sedentario. O sea, nómada, ¿qué quiere decir? Es aquella persona que se traslada de un lugar a otro sin tener un establecimiento fijo. Sedentario es aquella persona que ya consigue quedarse en determinado lugar gracias a las características de determinado lugar. ¿Cuál era su economía? Su intercambio cultural y comercial mediante el trueque abarcó comunidades de lo que actualmente es el centro de México, la costa del Pacífico y el sur de Estados Unidos. Realizaron en trueque, o sea, un intercambio con culturas como los morales, Teotihuacán, toltecas y purépechas. Vestimenta. Las mujeres estaban la mayoría de las veces sin ropa. Usaban collares, diademas, aretes circulares, elaborados peinados. Ellas se pintaban la piel con dibujos, etc. En el caso de los hombres, usaban bandas en la cabeza, lo que comúnmente se llamaba en aquel tiempo tapa, o sea, ropa que tapaba la parte de atrás de nuestro cuerpo, hechos de malla, sandalias, collares, diseños en la piel muy elaborados, como podemos ver aquí en las ilustraciones, cómo se vestían los hombres y cómo se vestían las mujeres. Cabe destacar que esta cultura tiene ciertas características, de las cuales no nos deben de sorprender. Organización social. Su organización social fue estratificada, o sea, estaba formada
lo que significa que había distintas clases sociales bien definidas. Un gobernante, como podemos ver aquí en esta parte, que casi siempre fue un líder religioso, político y militar. Asesores, sacerdotes generalmente nobles y comerciantes. Artesanos en distintas disciplinas. Y la gente de pueblo como agricultores y trabajadores, en algunos casos, esclavos. Espero que hasta aquí quede clara esta primera parte de la civilización de Chupícuaro. A continuación, la segunda parte.